Hola, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Bienvenidos a su canal Mat 7, clases a la mano, y continuamos con lo que es la ley del seno y del coseno para resolver problemas. En videos anteriores ya habíamos hablado de qué es la ley del seno y cómo la definimos, igual que la del coseno. Hoy en este video las vamos a aplicar para la resolución de problemas en trigonometría. No siendo más, les doy la bienvenida y comencemos. Primero que todo, pues es necesario de hablar algunas recomendaciones o tips que vamos a tener para saber cuándo vamos a aplicar ley del seno y cuándo vamos a aplicar ley del coseno. La ley del seno pues la utilizamos cuando tenemos ángulos y lados opuestos, mientras que la ley del coseno la utilizamos cuando tenemos ángulos y lados adyacentes, ¿sí? Es decir, ángulos que están pegados a sus respectivos lados, mientras que aquí los ángulos no están pegados a sus respectivos lados. Miremos, la ley del seno es esta, que ya la hemos estudiado en videos anteriores, y la ley del coseno es esta, que también la hemos estudiado en videos anteriores. Aquí la tengo para el lado A. Recuerden que esta ley la puedo escribir para el lado B o para el lado C, según lo que yo necesite. Muy bien, tenemos nuestro triángulo respectivamente con sus ángulos marcados. Entonces tenemos aquí un ángulo, un lado y un lado. Este triángulo no se puede resolver por ley de coseno. Aquí tengo un ángulo que es opuesto a un lado. Este lado y este ángulo son opuestos. Si tengo aquí un lado más, pues voy a tener que aplicar ley del seno para poder calcular lo que me haga falta. Mientras que si yo tengo aquí este ángulo y no tengo el lado opuesto, sino que tengo los lados adyacentes, es decir, los lados que van pegados a A, nosotros utilizamos ley del coseno. Entonces, si tienen de esta forma, ley de seno; si tienen de esta forma, ley del coseno. Otra recomendación que puedo hacerles es cuando nosotros tenemos dos ángulos. Miramos que tenemos un lado que es opuesto a este ángulo y tenemos este ángulo. Podríamos calcular este lado que es opuesto utilizando la ley del seno. Aquí cuando tenemos dos ángulos, la recomendación inmediata es que utilicen ley de seno. Mientras, ¿qué pasa si no tengo ningún ángulo? Como es este caso, que aquí tengo los tres lados. Si tengo los tres lados, no puedo utilizar ley del seno. La ley del seno necesita de un ángulo. Mientras que si tengo los tres lados, puedo utilizar la ley del coseno para conocer alguno de los ángulos. Entonces, esas son las recomendaciones generales para este tema. Muy bien, continuemos. Ahora sí, resolvamos un problema. Un avión recibe una señal de la torre A y su ángulo de depresión respecto a la horizontal es de 35 grados, mientras que el ángulo formado por la torre B con el avión es de 20 grados también de depresión respecto a la horizontal. Si la distancia entre las dos torres es de 60 kilómetros, ¿cuál es la distancia entre el avión y la torre? Siempre es recomendable hacer un dibujo que nos va a generar cuál es el triángulo que vamos a resolver, y pues vamos a ver la situación planteada aquí. Tengo la torre A, tengo la torre B y pues entre ellas va un avión. Aquí tengo mi avión. Me dice que respecto a la A tengo un ángulo de depresión de 35 grados respecto a la horizontal. Entonces la horizontal siempre va a ser una línea así, y pues el ángulo que forma el avión con A respecto a la horizontal es un ángulo de depresión, que quiere decir que es hacia abajo. Entonces aquí tengo 35 grados, que es lo que me está diciendo el problema en esta parte. Ahora, con la B sucede lo mismo y tengo un ángulo de depresión de 20 grados. Listo. La otra información que me da el problema es que entre A y B tenemos una distancia de 60 kilómetros. Ahora, ¿cuál es la distancia entre el avión y la torre B? Aquí está el avión y aquí está B. Bueno, los ángulos quedaron por fuera, pero al ser estas dos líneas paralelas puedo utilizar ángulos externos e internos, y sencillamente si estas dos líneas son paralelas, el ángulo que hay aquí es igual al ángulo que hay aquí y lo trasladamos dentro de nuestro triángulo. Lo mismo hacemos con el de 20 grados.
Si este ángulo mide 20 grados, este también va a medir 20 grados. Listo. Entonces me están pidiendo la distancia que hay entre el avión y B. Me están pidiendo este lado. Este lado lo puedo trabajar con este ángulo. Aquí tengo este ángulo, pero no tengo este lado. Y aquí tengo este lado, pero no tengo este ángulo. Entonces, pues como tengo dos de los ángulos del triángulo, puedo utilizar la siguiente idea y es calcular este ángulo faltante sabiendo que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180. Entonces, ¿qué hago? A 180 le resto 20 grados, le resto 35 grados y me va a dar el ángulo que me hace falta. En este caso son 125 grados. Pero ¿para qué halle este ángulo si me están pidiendo este lado? Para poder aplicar ley del seno. Entonces tengo este ángulo y tengo su lado opuesto. Tengo este ángulo y voy a calcular el lado opuesto, que es lo que me están pidiendo. Entonces voy a aplicar ley del seno. Entonces, el seno del ángulo A es igual al lado A. El lado A es esta distancia entre el avión y B, que es igual al ángulo C, que es este es mi ángulo C porque este es el ángulo B. El ángulo C lo acabé de encontrar, 125 grados, y su lado opuesto son 60. Listo. Reemplazamos, como acabo de decir, seno de 35 sobre A. A no lo conozco y es el que quiero conocer, sigue siendo A. Seno de C, que sería 125 sobre 60. No le coloco las unidades de kilómetros, ya que al final se las puedo colocar. Eso para simplificar el ejercicio. Muy bien, tenemos que despejar A. A está dividiendo, entonces A pasa a multiplicar a seno de 125 y 60, que está dividiendo a este lado del igual, pasa al otro a multiplicar a seno de 35 grados. ¿Listo? Entonces, este seno de 125 está multiplicando a A y necesito encontrar a A. La despejamos, está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Muy bien, entonces empiezo a hacer mis operaciones. Voy a mostrar cómo las hago en mi calculadora. Muy bien, aquí está mi calculadora. Entonces, la primera sería 60 por el seno de 35 grados. Estoy utilizando simplemente dos decimales. Eso me da 34.41. Y el seno de 125, eso me da 0.8119. Porque habría dos decimales y abajo 4. Cuando saquen relaciones trigonométricas es mejor utilizar 4 decimales, ya que aquí sí es importante. Aquí con 2 es suficiente, pero cuando ustedes estén trabajando ángulos es mejor trabajar con 4 cifras decimales. Listo. Ahora simplemente hago la división, 34.41 dividido en 0.8119 y obtengo mi resultado. Me dice que esto mide 42 kilómetros aproximadamente, lo pueden aproximar, y listo. Ya encontré la distancia entre el avión y la torre B, aplicando ley del seno. Pasemos a otro ejemplo. Un barco remolca dos balsas. El cable con el que se remolca la primera balsa mide 12.3 metros y el cable con el que se remolca a la segunda balsa es de 16.7 metros. Si la distancia entre las dos balsas es de 14 metros, ¿cuál es el ángulo entre los dos cables? Me están pidiendo el ángulo de aquí, pero miremos qué datos tengo. Entonces, tengo la distancia que hay entre las dos balsas que están siendo remolcadas por un barco. Esa es de 14 metros. Luego tengo un primer cable que tiene una medida de 12.3 metros, ahí está, y el segundo cable tiene una medida de 16.7 metros. Pregunta, ¿cuál es el ángulo formado entre los dos cables? Es decir, este ángulo. Y lo voy a llamar A. Tengo este lado y tengo este lado. No tengo ningún ángulo. Según lo que les decía al inicio del video, según esta información de los tres lados, vamos a hacer ley del coseno. Recuerden que el lado A al cuadrado es igual al lado B al cuadrado más el lado C al cuadrado menos 2 veces el lado B por el lado C por el coseno del ángulo A.
El ángulo A es el ángulo adyacente, es el ángulo que está aquí. Con base a lo que ya hemos visto en clases anteriores, nosotros podemos saber que si este es el ángulo A, este va a ser el lado A. Este puede ser el lado B y este el lado C, o podemos intercambiarlos, no importa. Pero lo que sí ya tengo definido es que este es el lado A. ¿Por qué? Porque es opuesto a mi ángulo A. Y pues como aquí no tengo otros ángulos ni hay necesidad de utilizar otro ángulo, este puede ser B y este puede ser C, o al contrario, no hay problema. Pero el que sí ya está definido es 14. 14 es el lado A. Entonces, reemplazamos. Sería 14 al cuadrado es igual al lado B, que es 12.3 al cuadrado, más C, que es 16.7 al cuadrado. Les recuerdo, no hay necesidad de utilizar las unidades. Al final me va a dar un ángulo y eso va a ser en grados, menos dos veces, este 2 es de la fórmula, B, que es 12.3, por C, que es 16.7, por el coseno de A. Como no conozco A, esto sigue siendo coseno de A. Listo. Lo que debo hacer son mis operaciones. 14 al cuadrado lo elevamos al cuadrado, me da 196. 12.3 al cuadrado me da 151.29, más 16.7 elevado al cuadrado me da 278.89, menos, aquí hago la multiplicación de estos tres, 2 por 12.3 por 16.7 y me da menos 410.82 por el coseno de A. Recuerden que estamos buscando el ángulo A, que no lo conocemos. Hago aquí esta suma. 196 es igual a 430.18 menos 410.82 coseno de A. Este con este no se pueden restar porque este está siendo multiplicado por el coseno de A, mientras que este no, este es un término independiente. Entonces lo vamos a pasar al otro lado del igual. Como aquí está sumando, pasa al otro lado restando. 196 menos 430.18 es igual a menos 410.82 coseno de A. Hago la resta, esto me va a dar negativo. 196 positivo menos 430.18 me da menos 234.18 igual a menos 410.82 coseno de A. Este menos 410.82 está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Recuerden que nosotros cambiamos la operación, no de signo. Aquí cambié el signo porque estaba sumando, pasa a restar. Aquí está multiplicando, pasa a dividir, motivo por el cual no cambio el signo. Menos 234.18 sobre 410.82 es igual al coseno de A. Menos dividido en menos da más. Hago la división. Entonces, esa división me da 0.5700. Recuerden que estoy trabajando con 4 decimales. Coseno de A. Pero este es el coseno de A, es decir, la función, la relación trigonométrica que hay. Necesito pasar esto a un ángulo. Y eso lo hago con la función inversa, como ya habíamos estudiado en videos anteriores. Entonces voy a tomar mi calculadora para calcular la función inversa del coseno, que sería coseno inverso o coseno a la menos 1 de 0.57. Aquí tengo mi calculadora, voy a hacer esa operación. Listo, función inversa del coseno, shift, coseno, me queda coseno a la menos 1, que es la función inversa del coseno, 0.57, pueden colocar los dos ceros o no. En este caso solo lo hago porque me gusta que vean que trabajo con 4 decimales. Esto me da un ángulo de 55.24 grados. Y ese es el ángulo que se forma entre los dos cables. Aquí ya tengo resuelto este problema aplicando ley del coseno. Muy bien, continuamos. En este momento tenemos un tercer problema. Se está construyendo un teleférico para llevar pasajeros de una plataforma que se encuentra a 600 metros del pie de una montaña de 3.500 metros de costado y con un ángulo de elevación de 122 grados. ¿Cuál es la longitud necesaria del cable? Entonces, como siempre, representemos gráficamente el problema. Visualicémoslo para saber qué nos están pidiendo.
Entonces nos están pidiendo construir un teleférico que va a llevar pasajeros a lo alto de una montaña. La distancia entre la plataforma de donde sale el teleférico a la montaña es de 600 metros, mientras que el costado es de 3500 con un ángulo de 120 grados. Aquí tenemos un ángulo de 122 grados. Ahora el costado de la montaña mide 3500 metros. Me están preguntando cuánto debe medir el cable. Aquí ya tengo el triángulo y puedo empezar con el análisis. Tengo este lado y tengo este lado que son adyacentes. Ojo, son adyacentes al ángulo de 122 grados. Por lo tanto, como son adyacentes, yo ya sé que aquí tengo que usar ley del coseno. Muy bien, vamos a nombrar. Si este es el ángulo A, este es el lado A. Entonces, lo mismo, necesitamos saber cuál es esta distancia. Entonces aquí necesito calcular A. Reemplazo, A al cuadrado es igual a 600 al cuadrado, 600 o 3500, puede ser A o B, no importa aquí lo que importa es cuál es A. Tengo 600 al cuadrado más 3500 al cuadrado menos 2 veces B por C, que sería 2 veces 600 por 3000 por el coseno de 122 grados. Hago mis operaciones, 600 al cuadrado me da 360.000, 3.500 al cuadrado me da 1.225.000 menos 2 por 600 por 3.500, que me da 4.200.000, y esto por el coseno de 122 grados. Como es un coseno ya de un ángulo superior a 90 grados, por eso da negativo. Miremos nuestra calculadora. Entonces, aquí, coseno de 122 grados. Le doy igual y me da menos 0.5299. Les dije que cuando trabajemos relaciones o funciones trigonométricas es bueno utilizar 4 cifras decimales. Y aquí hay un signo de menos. Así tal cual como me aparece en la calculadora, lo coloco menos 0.5299. Continúo con mis operaciones. Estos dos los puedo sumar. Este no le puedo hacer nada porque primero tengo que multiplicar. Y menos por menos pues da más. Hago la suma de estos dos. Me da 1.000.000. Este me está dando... leímos mal el número. Son 12.250.000. Más 360.000 me da 12.610.000, más la multiplicación de acá que es positiva, menos por menos me da más, y esto me está dando 2.225.580. Hago la suma de esto, me da 14.835.580, pero ese es el cuadrado de esta línea, es decir, aquí se formaría un cuadrado y necesito es la línea como tal. Para eliminar el cuadrado saco raíz cuadrada a ambos lados. Raíz cuadrada de a al cuadrado es igual a la raíz cuadrada de 14.835.580. La raíz cuadrada de a al cuadrado es a, y la raíz cuadrada de este valor es 3.851.7 metros. Esa es la medida del cable. Y con esto aplicamos ley de coseno y terminamos nuestro problema. Bueno, si llegaste hasta aquí es porque aprendiste algo, así que te pido que te suscribas. Si aún no lo has hecho, dale click también a la campanita para que sepas cuando estamos subiendo video. Somos Mat7 Clases a la Mano. Puedes seguirnos en Instagram, Twitter y Facebook. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo video.